Buenos días, hoy terminaremos lo que es nuestra maletita o loncherita. Vamos a empezar a realizar lo que son las tapas. Son 4 tapas independientes que son los 2 de frente y los 2 laterales. Vamos a ocupar lo que son 6 brazadas de color oro para poder iniciar la tapa. Esta, como viene de 4, ¿sí? Aquí tenemos la mitad, pero estas vienen unidas así de 4. Se corta la mitad y ya cada una ya tenemos aquí para nuestras 2 tapas de enfrente. Vamos a comenzar con nuestra tapa de enfrente. Después de que pusimos el fijo, vamos a iniciar. Vamos a empezar a tejer de 1 a 1 todo lo contrario de la que está de la parte de abajo. ¿Cómo vamos a saber cuántas líneas vamos a subir para nuestra tapa? Tenemos que contar las líneas de nuestros laterales y lo dividimos entre 2. Y lo que nos salga son las líneas que se van a subir de las tapas de enfrente. De esta vamos a subir aproximadamente unas 19 líneas. Tenemos que apretar bien, que quede bien derechito lo que es la parte de abajo. Todo depende de del bastidor que estemos trabajando, son las líneas de tapa que se van a subir. Por lo regular, en bastidores pequeños, son de unas 15 líneas aproximadamente, pero siempre hay que contar nuestros laterales para saber cuántas líneas se les va a subir. Como es un bastidor grande, pues se le suben aproximadamente de unas 19 a 20 líneas. Aquí metimos nuestra primera línea. Acuérdense, siempre vamos a meter de izquierda a derecha para que nos quede nuestro inicio. Aquí mismo volvemos a tejer todo lo contrario a la que está en la parte de abajo. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado en lo que son nuestros dobleces, porque aquí mismo se va a regresar la línea para poder subir nuestra tapa. Apretamos lo más que se pueda y de aquí yo me voy a regresar para tejer. Aquí está, saco toda mi línea. Aquí está. Mi doblez tiene que quedar así. ¿Sí? Así tiene que quedar mi doblez. Vuelvo a tejer aquí mismo. Se aprieta lo más que se puede y volvemos a regresar. Si nuestro doblez queda así, este doblez está mal. Tenemos que arreglarlo de manera a que nos quede como este. Entonces nada más vamos a darles unos giros para que se nos acomode la línea. Listo. Aquí está. Tampoco hay que jalar demasiado porque si no la línea se nos mueve y queda como fruncido. Entonces nada más a lo que nos dé nuestra línea. Así. Y seguimos tejiendo. Así vamos a seguir tejiendo hasta obtener el tamaño o la altura deseada. En este caso que serían 19 o 20 líneas.
Ok, aquí ya tenemos 18 líneas. Vamos a meter nuestra última línea, que es la número 19. Y ya con esta estaríamos dando el final a nuestra tapa. Aquí están. Listo. Lo que nos sobre no lo cortamos, lo dejamos para hacerle un acabado a nuestra tapa. Y aquí está, ¿sí? Esta es ya nuestra tapa. Así se tiene que hacer la otra tapa. Ahora vamos a elaborar lo que es nuestra tapa de costado. De esta no le vamos a subir mucho. De esta nada más le vamos a subir unas 10. Acuérdense que es dependiendo el tamaño de la base y de nuestra bolsa, son las líneas que se van a subir. Esta, recuerden que es una bolsa grande. Entonces, nosotros le vamos a subir nada más lo que son 10. ¿Vale? Vamos a empezar. De esta vamos a ocupar lo que son 2 brazadas para elaborarla. Igual tejemos 1 a 1, todo lo contrario a la línea de fijo que tenemos en la parte de abajo. Y va a ser prácticamente lo mismo que hicimos con la tapa de enfrente. También hay que meterlo de izquierda a derecha para encontrar nuestra línea aquí. Aquí dejamos un tramo, apretamos y seguimos tejiendo. Todo lo contrario a la de abajo para que nos pueda quedar bien el tejido. Regresamos nuestra línea. Igual hay que tener mucho cuidado con nuestro doblez para que nos quede planito. Se aprieta lo más que se puede y seguimos. De estas vamos a subir 10 líneas. Aquí ya tenemos 9 líneas, ya vamos a meter lo que es la 10. Aquí está. Ahí está. Dejamos el sobrante, no lo cortamos porque le vamos a hacer un acabado. Ok, aquí ya tenemos nuestra tapa. Ya tenemos nuestras tapas de enfrente, 2 tapas de enfrente y 2 tapas laterales. Ahora vamos a empezar a lo que es el corte. Ya vamos a empezar a cerrar lo que es nuestra maleta o lonchera. ¿Cómo vamos a cortar? Todas las líneas que estén pisando son las que se van a cortar primero. ¿Sí? Siempre vamos a comenzar con los laterales. Vamos a cortar de la parte de arriba nuestra línea que está pisando. A ver, esta. Okay, la cortamos de en medio. Si tenemos algún nudito, lo cortamos o lo destejemos y vamos a meter de 2 a 3 líneas mientras hacia abajo. Es 1, 2 y 3. Nos va a quedar así. Así tenemos que cortar nuestras líneas que están pisando. Pueden ir cortando de una por una, de 2, de 3 o todas las que están pisando para poderlas meter. ¿Sí? Vamos a cortar otra. Igual la que está pisando la vamos a cortar de la parte de en medio. Aquí está. Ahí está. Y volvemos a meter las mismas líneas que se metió primero, las mismas líneas se van a meter las demás. Aquí está nuevamente. Vamos a meter, jalamos un poquito para que se apriete un poquito de la parte de arriba de nuestro cierre para que quede bien, bien cerradito. Ahí está.
Vamos a volver a cortar las que siguen. Igual de la parte de arriba. Vamos cortando. Ahorita voy a cortar yo todas las que van pisadas para poderlas meter. Lo mismo que estoy haciendo de este lado, van a hacer de nuestro otro costado. Si se llegan a cortar una que no corresponde, no hay ningún problema. Se deja y se sigue cortando. Todas las líneas que tenemos se van a meter. Las que van para afuera, las que están pisando, son las que van para la parte de afuera, y las que no están pisadas van para la parte de adentro, que eso ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Yo ya corté todas mis líneas, todas las que están pisando, y las voy a empezar a meter. Si sienten que la línea está muy larga, la pueden cortar de manera que les permita meter las líneas que le correspondan. Para que no les cueste trabajo meterlas, hay que cortarlas en diagonal. Aquí vamos, poco a poco, ya vamos a ir terminando lo que es una tapa de nuestro lateral. Y listo, terminamos lo que es lo de un lateral. Así como hicimos este, vamos a hacer el otro lateral. Aquí está. Así tiene que quedar. Estas líneas que yo corté, estas son las que van para la parte de adentro, pero no nos preocupemos. Ahorita estamos haciendo lo que es todo lo que es para la parte de adentro, de afuera. Así como hicimos este lado, vamos a hacer de este lado. Aquí nos coincidieron las líneas, las que se cortaron para el otro extremo, van a coincidir con las de este extremo. Hay ocasiones que no coinciden, que tenemos que cortar las que se quedaron, pero en este caso sí coincidieron. Entonces vamos a hacer lo mismo que del otro lado. Vamos a empezar a meter las líneas. Si sienten que está muy larga, la cortan para poder meter las líneas. ¿Sí? Y metemos igual las mismas líneas que se metieron del otro extremo, las mismas líneas vamos a meter de este lado. Aquí ya tenemos hechas ya nuestras dos tapitas, ya las cerramos, ¿sí? Aquí está una y aquí está la otra. Ahora vamos a cortar lo que nos quedó en la parte de arriba del lado de los costados, que estas líneas son las que se van a meter para la parte de adentro. Ya concluyendo esto del corte, vamos a empezar a cortar nuestras tapas que son de enfrente y vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí si tenemos una línea, nada más la desclavamos, ¿sí? Y ya queda liberada nuestra tapita. Aquí ya están liberadas nuestras dos tapitas laterales. Ahora vamos a comenzar con nuestros frentes. Igual vamos a empezar a cortar las que estén pisando. Igual de la parte del medio, vamos a empezar a cortar. Aquí podemos cortar de una por una o cortar todas las que estén pisando.
Aquí está, yo tengo ya una serie cortada y voy a empezar a meter. Igual vamos a meter 3 líneas hacia abajo. 1, 2 y 3. Y así me voy con las demás líneas. Vamos a meterlas. Les sugiero no jalar demasiado de la parte de arriba, porque si no queda un poquito fruncido. Es nada más a lo que dé nuestra línea. Y así vamos a hacer nuestras 2 tapas. Cortamos de en medio y metemos 3 líneas hacia abajo. Si sienten que no pasan, que se queda atorado, hay que darle un pequeño corte en diagonal para poder seguir metiendo. Aquí ya tenemos nuestra primera tapa de enfrente, ya casi terminada, con las líneas que van hacia afuera. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea de nuestra asa. Esta no la vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Nada más la vamos a desclavar. Ahí está, y esta línea viene hacia acá. Entonces nosotros vamos a cortar un peco, ahí está, un tramo, e igual la vamos a meter. ¿Sí? Esta no se corta, se zafa del clavo. E igual metemos la misma cantidad de número de líneas que las demás. Ya terminando esto, ahí está, ya está toda la parte de enfrente. Nos vamos a seguir con la otra parte de enfrente, pero aquí ya no nos coincidieron las líneas como en los laterales. Todas estas líneas que están cortadas van para la parte de adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar las que quedaron. Estas que quedaron las vamos a cortar. Pero aquí yo les sugiero que vayan cortando, por ejemplo, primero unas 5 para poder meter y no se nos llegue a zafar la última línea de nuestro tejido. Porque si cortamos todo, se nos puede llegar a zafar la de hasta arriba. Por eso mejor primero cortamos 5 para poder atorar y no se nos vaya a zafar nuestra línea. Entonces aquí cortamos unas 5 y vamos a ir metiendo. Acuérdense de cortarlo en diagonal para que no se les cueste trabajo en estar metiendo las líneas. Y así le vamos a seguir haciendo hasta terminar nuestra parte de enfrente. Y ya vamos a desmontar para poder proseguir con lo que sigue. Y aquí tengo mis 5 y aquí sí ya me puedo seguir cortando con todas las que nos quedaron. Igual si quieren nada más pueden ir cortando de a pocas para ir metiendo para que no les cueste trabajo. Aquí tenemos nuevamente nuestra línea que es nuestra guía de asa. Nada más vamos a zafar lo que son las líneas. Ahí está. Ahí está. Y vamos a seguir metiendo nuestras líneas hasta terminar. Ok, aquí ya liberamos las tapas. Son 4 tapas las que ya tenemos liberadas. Ahora, opción número 1. Podemos dejarlo así y meter las líneas que nos quedan hacia adentro. O podemos zafar lo que es la base. Cualquiera de las dos maneras son viables. ¿Sí? Yo aquí así lo voy a manejar, ¿sí? Y voy a empezar a meter todas mis líneas que me sobraron, ahora van a ser para la parte de adentro. Igual, vamos a meter 3 líneas hacia abajo, ¿sale? En las 4 tapas vamos a hacer el mismo procedimiento.
La otra opción es de que igual se puede quitar la base y lo pueden manejar sin base. Yo, por ejemplo, lo voy a manejar así. Y así le vamos a ir haciendo todas las líneas hacia adentro, ya para poder empezar a cerrar bien nuestras tapas. Ok, aquí ya quitamos lo que es nuestra base de nuestra bolsa y aquí ya cerramos las 4 tapas, lo que va para afuera y lo que está para adentro. Ahora, con las líneas que nos sobró aquí, le vamos a hacer un acabado. Es como si le fuéramos a meter una línea extra. Aquí vamos a empezar en la segunda línea que esté pisando. Yo con mi misma línea voy a hacer, las que están sueltas van a pisar y las que están pisando van a levantar. Entonces yo aquí meto mi línea, podemos doblar de manera que nos apoyemos, ahí está, sale y vamos a jalar. Ahí está, así debe de quedar. ¿Sí? Así nos vamos a ir hasta el siguiente extremo y ya que estemos aquí vamos a dar la vuelta con la línea que nos sobró. Si nos llegara a hacer falta, ahorita que chequemos que si nos llega a hacer falta, vamos a meter más línea para poder terminar, pero ahorita lo checamos. Ahí está, va quedando como si fuéramos a meterle otra, bueno, le estamos metiendo otra línea extra, ¿sí? Para poderle dar nuestro acabado. Así le vamos a hacer en las 4 tapas. En las 4 tapas va a llevar este acabado. Con la misma línea que le sobró es con lo que se les va a hacer. Ya estamos casi cerrando, ya estamos cerrando lo que es nuestra bolsa, ya para poder terminarla y poder hacer nuestras asas. Le pueden meter de varios, si es que no está muy duro, le pueden meter de varios, de 3 máximo, para poder jalar, porque si no luego cuesta mucho trabajo y si nos puede llegar a reventar lo que es la línea. Ok, aquí ya no nos va a alcanzar la línea para dar la vuelta, para continuar. Entonces aquí es donde le vamos a meter como una extensión para poder seguir tejiendo. Lo vamos a colocar 2 líneas hacia atrás, lo metemos y seguimos tejiendo. Este tramo que nos sobró lo vamos a cortar bien pegadito para que no se note. Entonces aquí vamos a seguir tejiendo. Vamos a ponerlo de manera a que nos vaya a alcanzar. Damos toda la vuelta y aquí está. Y aquí vamos a dejar tantito nuestro sobrante y después lo vamos a cortar. Mientras vamos a seguir tejiendo. Aquí, ya es mi última línea de este lado. Entonces vamos a voltear nuestro proyecto y seguimos tejiendo como le corresponde. Ahí vamos, y así nos seguimos hasta llegar al siguiente extremo. Ya aquí se nos nota en dónde va a ir metida nuestra línea, que está un poquito levantado, entonces ahí nos vamos a seguir tejiendo hasta llegar al siguiente extremo. Aquí ya terminamos, ya dimos vuelta, comenzamos de este lado, dimos toda la vuelta y se termina en este lado. Entonces aquí ya podemos cortar nuestro sobrante del final. Y aquí a donde metimos la línea que se nos había terminado y le tuvimos que meter una extensión, igual. Se la cortamos bien pegadito. Este mismo acabado se le van a hacer a las otras 3 tapas. Ya para poder empezar a terminar nuestra lonchera. Entonces vamos a iniciar con la otra para poder ya empezar a cerrar ya bien y poder cortar todo nuestro sobrante. Entonces esta viene para acá y ya posteriormente doy la vuelta.
Aquí ya terminamos del acabado de nuestras 4 asas. Aquí están ya nuestras 4 tapas. Vamos a proceder ahora a cortar todo el sobrante. ¿Cómo se va a cortar? Ok, nada más se va a hacer la línea un poco hacia atrás y se va a cortar. Se le tiene que ver una ligera pestañita. Ahora, si ustedes jalan demasiado y se mueve esta línea, esta queda como a la mitad de nuestra línea. Entonces, con el paso de los días, se nos va a ir zafando. Lo más conveniente es un poco hacia atrás, cortamos y que se nos vea la pestañita. Y así le vamos a ir haciendo a todo nuestro sobrante, tanto por fuera como por dentro. Ahí está, nada más es un ligerito hacia arriba para poder cortar. Y ahí está. Así nos tienen que quedar nuestras 4 tapas. Ya por la parte de adentro viene siendo lo mismo. Igual, ligeramente hacia arriba y ya empezamos a cortar. Y así vamos a ir cortando todo el sobrante de nuestras tapas. También se va a cortar el sobrante de aquí, del acabado. Igual este va a ser al ras. Y seguimos nosotros con nuestro corte. Ok, y aquí ya terminamos el corte de nuestras 4 tapas. Ahora vamos a seguir a hacer nuestra asa. Aquí tenemos nuestra asa de un frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar a la mitad. Vamos a hacer un corte a la mitad exactamente. Ahí está. Vamos a meter la tijera en el corte y vamos a cortar la línea hasta a donde está nuestro fijo, que es hasta aquí. Vamos a cortar. Ya vamos a empezar a hacer nuestra asa. Ya estamos en la recta final de nuestro proyecto. Ok, hasta ahí. Vamos a dejar el corte. Yo sigo con esta. Sugerencia, consejo, cuando vayan a hacer sus asas y escuchen, corten las asas, no vayan a hacer esto, o sea, a cortarlas por la mitad, porque si no, ya no nos serían de utilidad, porque al tiempo de tejer, si ustedes hacen ese corte y tratan de tejer las asas, pues se les van a zafar. Lo ideal es esto es un corte de asa, abrir las asas es esto, ¿sí? Abrirlas por la mitad. Ahí está nuestra primera y vamos a hacer lo mismo con esta. Hacemos un corte en medio para que entre la tijera y seguir cortando hasta abajo. ¿Qué cantidad de material vamos a ocupar? Vamos a ocupar 2 brazadas y media. Vamos a ocupar 2 colores, entonces van a ser 2 y media de un color y 2 y medio del otro color. Le vamos a meter oro y beige para hacer nuestra asa. Aquí está. Vamos a hacer el conteo de nuestro material para poder hacer nuestra asa. Es 1, 2 y media brazada para poder hacer nuestra asa. Tenemos que cortar otro igual, pero ahora en color oro. Tenemos ya aquí nuestras 2 líneas, 2 y media brazada de cada color y vamos a empezar a tejer lo que es el asa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter nuestra primer línea abajo del fijo, que es el fijo. Lo metemos aquí y tiene que salir
en forma diagonal arriba del fijo. Ahí está. Y la vamos a colocar exactamente a la mitad. Ahí está. Entonces, así vamos a meter la otra línea, pero del otro extremo. Aquí está nuestra otra línea, la meto a la misma altura del otro extremo, igual, va a salir arriba del fijo en forma diagonal. Ahí está. Igual, la ponemos exactamente a la mitad. Ahí está. Colocamos la bolsa hacia nosotros, el asa va para atrás y aquí nos van a quedar, les digo yo luego, como unas patitas de araña. Vamos a juntar color por color y nos va a quedar una cruz. Ahora, el que está del lado derecho, el que está en la parte de abajo, va a pasar encima hasta el otro extremo. Del otro extremo tenemos 3 líneas. El que está abajo, el beige, que está en el lado izquierdo, va a pasar en medio del beige que está arriba y el oro que está abajo. Lo cruzo hasta el otro extremo. Entonces ya tengo 2 líneas de cada mano. Ahora, vamos a comenzar. La que queda solita, la que queda suelta hasta arriba, es la que nos indica que va para la parte de atrás, en medio del oro y del beige, y cruzo. Aquí está. Y jalo. Ahora va el oro para la parte de atrás, en medio, encima, y jalo. Va el otro oro de la izquierda. Es el que siempre queda solo. Va para la parte de atrás, en medio, encima, y jalo. Ahora me toca el beige, que está hasta arriba solito. Va para la parte de atrás, en medio, encima, y jalo. ¿Sale? Ahí vamos. Vamos a desenredar. Esta que es nuestra asa no se agarra, no se toca, es la que tenemos que ir forrando. Tenemos que tener siempre 2 líneas en cada mano y siempre checar cuál es la que está solita hasta la parte de arriba para seguir tejiendo. Entonces va para la parte de atrás, en medio, encima y jalo. Y así me voy a ir sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Ahí vamos. ¿Sí? Así le vamos a seguir haciendo. Vamos apretando nuestra asa para que nos vaya quedando bonita. Y vamos desenredando. Listo, aquí va. Entonces así vamos a tejer hasta llegar al otro extremo. Aquí ya estamos terminando lo que es nuestra asa, ya dimos todo el seguimiento aquí. ¿Cómo vamos a atorar las líneas? Las vamos a atorar igual como al inicio, unas quedan arriba y otras quedan en la parte de abajo. Tenemos que tener igual las 2 líneas en cada mano de diferente color para que quede bien. Vamos a dar 2 vueltas más ya para poder cerrar. Tienen que quedar una oro y una beige para que les quede bien su asa. Ahí está. Ya terminamos. ¿Cómo las vamos a atorar? Las que quedaron en la parte de arriba, que es esta y esta oro, van metidas arriba del fijo y se meten hacia adentro. Ahí está. Esta que quedó arriba va del otro extremo arriba del fijo. Estas que nos quedaron abajo van atoradas
abajo del fijo. Todas van hacia adentro. Hay que checar que no estén torcidas. Ahí está. La otra abajo. Cruzadas. Ahí está. Van cruzadas, nos vamos a la parte de adentro. Ahora, las que están en la parte de arriba, que son estas dos, vamos a cortarles un poco porque están muy largas las tiras. Van a ir tejidas hacia los lados. Podemos meterla en esta línea y la metemos. Ahí está. Las que están abajo, igual, hacia la parte de los lados. Ahí está. Jalamos un poquito para que se nos jalen las líneas de afuera. Y ahí está nuestra asa terminada. Así se termina. Vamos tejiendo hacia los costados. Y así vamos a hacer la otra asa. Ahí está. Y ya posteriormente cortamos el sobrante. ¿Cuántas líneas se van a meter? Unas 5, por lo mucho. Ahí está. Y ya cortamos nuestro sobrante. Y así vamos a hacer lo mismo con el otra asa. Aquí ya tenemos hechas nuestras dos asas. Ya si ustedes ven, ya está agarrando forma nuestra maletita. Ahora vamos a seguir con nuestros sobrantes de nuestros inicios. Esos se van a guardar todos por la parte de adentro. Este sobrante que nos quedó de nuestra tapa, lo vamos a meter así, en nuestra primera línea hacia adentro. Y va a quedar así. Entonces este ya lo vamos a guardar por la parte de adentro en esta línea. Ahí está. Y lo vamos a tejer hacia adentro. Ahí está. Cortamos. Este que tenemos en esta tapa, pues este nos quedó muy bien, que va para la parte de atrás. Entonces este nada más doblamos y tejemos hacia adentro. Ahí está, y volvemos a cortar nuestro sobrante. Aquí igual, este viene para adelante, pero para que no nos quede aquí adelante, igual lo metemos en la primera línea para colocarlo en la parte de atrás y guardarlo por la parte de atrás, en esta línea. Ahí está. De igual manera hasta que quedamos y lo cortamos. Ahí está.
Aquí tenemos otro, igual que viene para adelante, pero lo vamos a poner por la parte de atrás. Ahí está, y lo guardamos. Todas las líneas se guardan hacia la parte de adelante, hacia la parte de atrás. No podemos cortar, si no se nos zafan las líneas. Tenemos que seguir. Ahí está, y volvemos a cortar. Ahí están nuestras líneas de tapa. Ahora, nuestros finales, nuestros inicios y nuestros finales igual. Los guardamos en la parte de adentro y se van a tejer por la parte de adentro. Ahí está. Aquí igual se meten y se tejen por la parte de adentro. Aquí se guardan. Ahí está, ya quedó guardado. Por lo igual va a quedar guardado. Y ya todo se teje por la parte de adentro. Esta sigue aquí el seguimiento. Y así es como vamos a guardar las otras líneas. Ya por último vamos a colocar unos broches de imán para que ya pueda cerrar nuestra maletita. Vamos a elegir cuál va a ser la tapa de la parte de arriba para que se le pueda colocar el broche de imán. Se le va a poner vamos a dejar libres 3 líneas y en el cuarto le vamos a colocar 4 y 5, es donde va a ir colocado nuestro imán. Se coloca por la parte de adentro. Ya por la parte de afuera salen lo que son las patitas. Estas las vamos a cerrar con unas pinzas. Ahí está. ¿Sí? Para poder colocar la contraparte, tenemos que acomodar bien nuestras tapas. ¿Sí? Ahí están. Y checar que vayan en el mismo sitio. Aquí está. Antes de nosotros cerrar, tenemos que checar que embone bien. Ya que quedó y embonó bien, ya podemos cerrar las patitas. Aquí están. Checamos y ahí está. Ahora, para que no se nos vea lo del imán, vamos a colocar un estoperol de moneda. Eso los colocamos igual. Va para la parte de adentro e igual. Vamos a cerrar. Aquí, ojo. Las patitas de nuestro estoperol no tienen que quedar encima de nuestro imán porque si no, no va a cerrar. Aquí hay 2 opciones. Podemos cerrar o podemos abrir nuestra patita. ¿Sale? Yo en este caso, como no me estorba el imán, la cierro. Y ahí está. Y ya así queda. Y vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Colocamos nuestro imán. ¿Sí? A la misma altura y dejamos las mismas líneas libres, que son 3 líneas libres. Cerramos. Igual, checamos dónde va a ir nuestra contraparte e igual. Tiene que ser exactamente a la misma altura del de abajo. Igual cerramos. Ahí está. Checamos que embonen bien. Ahí está. Entonces sí, ya procedemos a poner lo que es el estoperol. Igual, aquí sí,
si yo lo cierro hacia adentro, se me pone encima de mi imán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer hacia afuera. Y este sí me queda perfecto para la parte de adentro. Y así va a quedar. Entonces ya cerramos. Ahí está. Y listo. Tenemos lo que es nuestra maletita o lonchera terminada. Así debe de quedar.